Muchas gracias por conectarse otra vez, por interesarse por el tema. Me parece que es un tema que nos convoca a todos, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces eh, tenemos una idea fija de lo que es el Evangelio y nos cuesta pensar dos veces si realmente sabemos lo que es o si realmente estamos entendiendo o viviendo el Evangelio. Pero siempre es bueno como ejercicio de fe volver sobre los fundamentos, ¿no? Y preguntarnos si realmente estamos captando el poder del Evangelio. Entonces, eh, con ese motivo quería que habláramos un poco hoy sobre qué es el Evangelio. Y el título sería El Evangelio, buenos consejos o buenas noticias. ¿Sí? Eh, Romanos 1, 16 al 18, ¿no? El Evangelio es poder de Dios. Bueno, esa palabra, evangelion, lo quise poner en griego, no porque se los voy a leer en griego, porque mi, mi acento es pésimo, sino que quiero que entendamos que estamos hablando de una palabra y de un concepto de otro mundo, ¿sí? De un mundo hace unos 2000 años, era otro idioma, era otro momento histórico, habían otros actores sociales y políticos en el momento, y como hemos escuchado la palabra evangelio tanto, de repente lo sentimos muy cercano, lo sentimos como algo que ya conocemos o ya manejamos. Entonces quise poner esto en griego para que tomáramos un segundo para replantearnos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto? ¿Qué es esta palabra? ¿Cuáles son las buenas noticias y cómo funcionan? ¿Sí? Creo que con todo lo que vemos en la Biblia deberíamos detenernos a pensar si realmente hemos captado lo que querían decir, lo que quería decir Jesús o Pablo o cualquier otro escritor de la Biblia. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Vamos a ir viendo, a ver si nos acercamos un poco acerca de qué es el Evangelio. Ahora, vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es? ¿Es un consejo, una receta de repente? ¿No? ¿Una fórmula? ¿O es una noticia? Sabemos que el Evangelio significa realmente buenas noticias o buenas nuevas, pero ¿cómo funcionan esas noticias? Y creo que para muchos de nosotros hemos visto que algunos lo toman como consejo o como receta, como fórmula y a veces muy poco como noticia. ¿Sí? Pero quisiera que nos hiciéramos una pregunta esta noche, además de las preguntas que ya nos hemos hecho. ¿Qué clase de cristiano produce el evangelio que predicamos? ¿Sí? Creo que podemos ir averiguando qué es el evangelio, viendo el texto bíblico, entendiendo un poco la historia, la cultura, la semántica, pero también podemos preguntarnos qué clase de evangelio, o sea, qué clase de cristianos produce el evangelio que predicamos. Y capaz sea otro lente a través de lo cual podríamos analizar el evangelio que predicamos. ¿Sí? Si predico un evangelio que permite o que de alguna forma bendice al cristiano que odia, ¿qué clase de evangelio es? Si predicamos un evangelio que nos deja con la culpa, ¿sí? Y nos quedamos paralizados por la culpa. ¿Qué clase de evangelio estamos predicando? Si predicamos un evangelio que resulta en congregaciones legalistas, ¿qué clase de evangelio estamos predicando? Entonces, capaz podamos sumar esta pregunta como otro lente, ¿no? Para pensar qué clase de evangelio predicamos. ¿Sí? ¿Algún comentario o algo que quisieran compartir hasta ahora? Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Aquí tengo lo que llamo el Evangelio de los buenos consejos.
Para muchos el Evangelio funciona como buenos consejos, ¿sí? Acá tenemos el logotipo de Herbalife, ¿sí? La gente de Herbalife, de Amway, de, qué sé yo, un sinfín de compañías, sienten un deseo de venderte un producto porque creen que te va a hacer bien, ¿sí? Una vez alguien se me acercó en el metro de Caracas y me querían vender unos productos de Herbalife porque estaban preocupados por mi condición física. Entonces, comienza con todo un speech para que yo me interese por mi propio bienestar y me veo conmovido con tal de que yo compre sus productos. Entonces, mucha gente habla del evangelio así. Veo que estás perdido, veo que estás triste, que estás estresado, que estás mal. Vos tenés una necesidad y justamente Dios tiene la solución para tus problemas. ¿Sí? Pero ¿qué clase de cristianos produce este evangelio? Capaz unos cristianos que ven a la iglesia apenas como almacenes de recursos espirituales. Entonces acudimos a la iglesia buscando lo que nos hace falta. Una vez que vencimos el temor, el estrés, la depresión o cualquier otra cosa que sentimos, de repente la iglesia deja de tener cierta relevancia en nuestra vida, o el mismo Dios deja de tener relevancia en nuestra vida, o sencillamente tratamos a Dios como médico, que cuando estamos bien de salud no lo buscamos. Entonces debemos tener cuidado con este evangelio de buenos consejos, ¿sí? No creo que es el evangelio que predicaba Jesús. No vemos a Jesús dando muchos consejos en los 4 evangelios. Si en cualquier momento quieren interrumpir, agregar algo, preguntar, hablen nomás. Eso es, esto va a ser participativo como siempre. Pienso en el país donde yo crecí y pienso en el evangelio de los buenos sentimientos. ¿Sí? El evangelio existe para que nos volvamos personas lindas y amables, personas simpáticas. Dios quiere que haya paz, que hayan paz y amor en la sociedad. Entonces, cuando nos convertimos, cuando reconocemos que Dios nos ama, llegamos a ser buenos ciudadanos de clase media. ¿Qué quiere decir eso? No hacemos ruido en la sociedad, no nos quejamos, no denunciamos las injusticias, no nos preocupamos ni siquiera por los pobres o los más necesitados, porque en realidad lo que Dios quiere es que tengamos una vida de paz y cierto bienestar. Entonces, capaz es un evangelio que produce personas de buenos sentimientos, personas compasivas, pero en realidad hasta allí. Y ese evangelio también puede ser problemático. Jonas, Sí, por favor. de hecho, una organización cristiana que patrocina grupos misioneros de Organización Cristiana de Estados Unidos hacia Latinoamérica, esa es su base, que las iglesias de Cristo deberían de ser iglesias de clase media, este, para evitar estar cargando con personas abajo de esa clase media. Entonces eso realmente viene a crear situaciones muy complicadas. Cuando acceden personas de una clase que no es clase media, entonces no se sienten cómodas o no se sienten muy bien aceptadas y va creando pues el rechazo, la separación, la falta de comunidad o lo que debería de ser, ¿verdad? Este, la esencia para lo que la comunidad espiritual es. Qué fuerte, che. Eh, las palabras de Jesús en Lucas 4 dice que Jesús vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, sí. Lo que quiero decir con todas estas visiones distintas del Evangelio es que capaz algunos tienen algo de verdad, ¿sí? Si vemos a alguien triste, obviamente necesitan a Jesús. Si vemos a alguien deprimido, necesitan a Jesús. Obviamente Jesús quiere que tengamos una vida plena, una vida en abundancia, un cierto bienestar general. Obviamente eso es algo parte, pero cuando reducimos el Evangelio
a ciertas cosas, ya deja de ser el evangelio, porque es un evangelio a medias. Entonces, como pareciera que los seres humanos tendemos hacia los extremos, por eso siempre está bueno como repensar eh, la definición del evangelio y qué termina abarcando el evangelio. Entonces, muy bueno tu aporte, amigo. Para muchos, el evangelio debe producir prosperidad. Dios es la clave de mi éxito, ¿sí? Y a Dios le interesa tu ascenso social. Los cristianos no deberían sufrir. Esta iglesia para de sufrir, por ejemplo. Pablo dice que aquellos que no sufren con Cristo tampoco compartirán en su gloria. Entonces, un poco contradictorio con el mensaje bíblico, ¿no? Pero según este concepto, los cristianos no deberían sufrir, deben hallar la bendición de Dios y vivir una vida plena en la tierra. Entonces, básicamente, un bienestar material. Esa es señal de la salvación y de la bendición de Dios. Jonathan, ¿Sí? pienso que un problema de base es que el evangelio hoy día, por lo general, o los diferentes tipos de evangelio son centrados en el hombre, en el ser humano. Pero el evangelio que se predicaba pues, por la iglesia primitiva era centrado en Cristo. De hecho, algo tan sencillo como, o sea, cuando uno lee el libro de los Hechos, que dice que los apóstoles predicaban el evangelio, y como resultado de la predicación, la gente preguntaba, ¿qué tengo que hacer ahora para ser salvo? O sea, que el evangelio que ellos predicaban no era unos pasos, o sea, no era acerca de ti, era acerca de algo que había ocurrido en el mundo que te tiene que hacer a ti, pues, tomar una decisión. O sea, ni siquiera le decían de entrada lo que tenían que hacer, no era sobre ellos. Entonces, eso es algo importantísimo. Buenísimo. Es muy cierto lo que vos decís, ¿sí? ¿Cómo funciona el evangelio? Pareciera que antes funcionaba como noticia y luego la gente respondía, ¿no? A esa noticia. Eh, el evangelio de la prosperidad, altamente criticado, pero sigue existiendo, ¿no? Entre nosotros. Eh, este es un cuadro que me encanta, que vimos el otro día con un amigo de Antonio Berni. Eh, Obviamente todos los destellos de los distintos evangelios que estoy mostrando son reducciones, ¿sí? Estoy hablando con hipérbole, pero para enfatizar distintas visiones. No estoy metiendo a todos en la misma bolsa, ¿sí? O estoy diciendo que las cosas son tan simples, ¿sí? Y como había dicho antes, cada visión deficiente del evangelio tiene algo de verdad. Pero siempre eso es lo peligroso de lo teológico, de la fe. Cuando hay una cuota de verdad y una cuota de mentira, es más peligroso de que fuera toda mentira, digamos, porque tiene algo de verdad. Ciertos progresismos en América Latina dicen que el Evangelio debería producir la justicia social, porque a Dios le interesa el panorama social, lo cual es verdad, que a Dios le interesa, pero capaz no es lo único que le interesa a Dios, ¿sí? Los cristianos deben esperar, más que nada, según esta visión, una transformación de la sociedad, porque creen que la sociedad viene de la mano con el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se va a manifestar políticamente o de alguna forma Dios va a realizar su reino desde arriba para abajo, o sea, desde, sí, arriba para abajo. O sea, los mismos sistemas van a ir cambiando. Cuando lo que vemos en el Nuevo Testamento es que mayormente el Evangelio fue recibido por los más vulnerables, por aquellos que realmente no tenían a qué aferrarse, sino se aferraban a Dios. Por eso Jesús le decía, el reino de Dios es suyo, ¿no? El reino de Dios es de los pobres, de los que lloran, de los mansos, ¿no? No es de los poderosos. Entonces, esta es otra visión del Evangelio que dice algunas cosas que son ciertas, pero también dice cosas que no son. Hay una forma de predicar el Evangelio común en algunos grupos que habla de las 4 leyes espirituales, ¿sí? Y no hay que enfatizar tanto estas 4 leyes o los grupos que lo utilicen, sino decir
que todos los grupos religiosos intentan, todas las iglesias evangélicas, diferentes ramas de la teología, traten de reducir de alguna forma a un contenido fácilmente comunicable y fácilmente digerible para expresar el evangelio, que para mí ya es un peligro, ¿sí? Cuando tratamos de reducir algo tan grande y maravilloso como la noticia de que Dios se está salvando y redimiendo el mundo, a un folletito, corremos el riesgo que vamos a dejar algo por fuera, ¿sí? Cuando comenzamos como sociedad occidental a hacer estas reducciones? Bueno, a partir de la iluminación y más que nada a partir de ciertos movimientos en Estados Unidos y en los países de habla inglesa de Europa, cuando las personas comenzaron a pensar en el sentido común, en ser racional, en comunicar las verdades espirituales que tienen algo de misterio, que tienen algo de fe, o sea, no solamente por vista, sino por fe. Ellos creían que se la podías comunicar de una forma sencilla para que todos entendieran. Pero lo que terminaron haciendo fue reducir este gran contenido a algo muy pequeño y algo insignificante a la luz de lo que realmente es. Una cosa interesante que hablamos en la primera tertulia es la importancia de leer la narrativa bíblica como una sola historia, ¿sí? Y cuando hablamos de estas 4 leyes, o la siguiente reducción que les voy a mostrar ahora, pareciera que Jesús sale de un vacío histórico, que Jesús nace y el mundo es así como está, ¿no? Para entender por qué el hombre es pecador. Por ejemplo, la segunda ley habría que leer el Génesis. Para saber cuánto Dios quiere redimir el mundo, habría que leer también el Génesis y especialmente el Éxodo, ¿no? Para saber por qué vino Jesús, habría que leer Deuteronomio, habría que leer tantos libros más, Isaías, que nos ayudan a entender quién es este Jesús, cuál es la esperanza del pueblo, qué es lo que Dios quiere hacer, hacia dónde va la historia humana. Y cuando reducimos todo a un plan maravilloso para su vida, realmente lo que estamos haciendo es apelar a la crisis existencial del hombre y de la mujer moderna en la sociedad occidental, ¿sí? Que nos sentimos desvinculados de la sociedad, de las familias, de la iglesia, por un hiperindividualismo, por pensar que cada uno tenemos que reinventar la rueda y vivir una vida única, ¿no? No basta con servir, no basta con amar, no basta con tener familia, tenemos que tener un plan específico para cada uno de nosotros que sea diferente, que sea único, que sea interesante. Entonces, estas 4 leyes niegan un poco la historia de la salvación que vemos desarrollado a lo largo de la Biblia. Entonces, como decía Jonah, puede ser un buen comienzo, como una buena parte de la charla, pero también puede ser un buen comienzo Génesis 1, o Lucas 2, por ejemplo, o Juan 1. Tenemos diferentes opciones. En mi propia tradición tenemos lo que llamamos el plan de salvación. Entonces, otra reducción más que intenta explicar de forma muy concisa y como qué es lo que Dios hace y qué es lo que tenés que hacer vos para pasar de ser un pecador a pasarse a ser salvo. ¿Sí? Y otra vez reducimos una gran y hermosa historia que conmueve y que lleva a las personas a preguntarse, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? En Hechos capítulo 2, Pedro está predicando a los judíos y dice, este Señor que ustedes, o sea, este hombre que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey, o sea, es el Mesías. Y ellos responden ante esta noticia, ¿qué hacemos? Porque estaban al tanto de la gran historia que venía contando desde siempre, ¿sí? Pero si yo digo,
estás perdido, estás mal con tu familia, estás triste, deberías oír, creer, arrepentirse, confesarse y bautizarse. Pero eso puede darte la idea que vos estás haciendo algo importante y luego Dios tiene que responder. O que vos estás torciendo el brazo de Dios para que Él te salve, o vos de alguna forma estás cumpliendo con algunos prerequisitos para que luego Dios haga lo suyo. Y termina siendo otra vez una reducción del Evangelio. ¿Sí? Esto no quiere decir que en algún momento no fue una herramienta útil, lo que quiere decir que no es el Evangelio en su plenitud. Sebastián. Sí, solamente agregar que yo pienso que no está mal sintetizar. Yo creo que y es una práctica que desde que la iglesia existe se ha hecho. De hecho, hasta en el Antiguo Testamento hay síntesis. Por ejemplo, cuando se revela el carácter de Dios en Éxodo, en unas pocas palabras se revela o se intenta sintetizar quién es Él. Creo que de nuevo el error que hemos cometido es que hacemos una síntesis antropocéntrica, no cristocéntrica. Entonces, por ejemplo, un curso que yo quiero implementar pronto en la iglesia como para salirme de estar siempre centrado en el hombre, es un curso breve de N.T. Wright que se llama 15 textos esenciales, pero es de Génesis, Apocalipsis. Entonces, él va a agarrar un texto esencial de Génesis, uno de Éxodo, uno de Levítico, y él te va mostrando oraciones esenciales en los Salmos, promesas esenciales en la Escritura, cumplimientos esenciales que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y creo que con esos recursos corticos, ya es como que, ok, aún estamos sintetizando, es inevitable, pero ya es centrado en la narrativa bíblica. Entonces, me parece algo para compartir. Muy bueno. Y antes también la síntesis que hacían las iglesias, históricamente también se llevaban a cabo en el arte. O sea, habían pinturas de las historias de Jesús, habían cuadros, habían cosas que llamaban la atención y cosas que interactuaban con el imaginario del cristiano, que les hacían preguntar, mira cómo mira Jesús a Tomás, o mira cómo venía Juan el Bautista a bautizar a Jesús, o mira a María y Marta escuchando a los pies de Jesús. No era solamente un montón de hechos con citas bíblicas, también había como una gran historia, ¿no? Y todo eso es parte de la síntesis que se hacía antes. Buenísimo. Nuestra concepción del Evangelio depende de nuestra concepción de la misión de Dios. ¿Sí? Y estuvimos hablando en la primera tertulia un poco acerca de la misión de Dios. ¿Sí? La misión de Dios, ¿cuándo comienza? Comienza en el Génesis, ¿no? Comienza cuando Dios tiene el deseo de restaurar a la humanidad a una plena comunión con Él y restaurar también la creación. ¿Sí? Es hermoso que vemos que sabemos que nosotros queremos ser redimidos, que queremos ser restaurados, ¿sí? Queremos volver a tener cuerpos que no se desgastan ni sufren por causa del pecado. Pero también la creación gime con dolores de parto, según Pablo en Romanos 8. Entonces la misión de Dios es recuperar a la humanidad y recuperar a la creación, que fue corrompida por causa del pecado. Pero cómo entendemos la misión de Dios determina de alguna forma nuestra concepción del Evangelio. ¿Sí? Y vamos a ver 4 paradigmas de la misión. Y Sebastián acertó en la primera. Muy bien, Sebastián. Una misión antropocéntrica. Cuando se trata simplemente del ser humano, cuando todo se trata del hombre, de la mujer, cuando se trata de una misión de Dios que responde a las necesidades percibidas de los seres humanos. ¿Sí? En las ciencias sociales hablamos de por lo menos 2 tipos de necesidades. Necesidades sentidas, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. Hablamos también de necesidades percibidas. ¿Sí? Los niños no saben que tendrían que aprender a leer. Los niños no saben que tendrían que educarse o que tendrían que aprender ciertos oficios. Nosotros tenemos que enseñarles que tienen esas necesidades. ¿Sí? Tenemos que reforzar eso.
Pero a veces pensamos que el Evangelio solo responde a las necesidades que yo percibo o que yo siento. Pero Dios nos enseña en el Evangelio que hay otras necesidades que antes desconocíamos. Capaz la necesidad de ser santo, la necesidad de ser como Él, de reflejar su pureza, su belleza, su bondad. Capaz antes pensaba que, bueno, que arregle mi vida, que arreglen mis problemas, eso es más que suficiente. No, Dios quiere cambiar todo en vos. ¿Sí? Dios quiere hacer mucho más que responder a nuestras necesidades sentidas. También cuando tenemos una misión iglescéntrica, o sea, la iglesia es el centro de la misión. Somos salvos por gracia y existimos para evangelizar a otros y plantar nuevas congregaciones. O sea, la fe cristiana se resume en que escuchamos el evangelio, respondemos y ahora hay que hacer escuchar a otros para que también sean cristianos. Y en parte es verdad, existimos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Según Pedro, es parte de nuestra misión como reino de sacerdotes, ¿sí? Pero capaz es mucho más que eso la misión de Dios, de evangelizar y de establecer nuevas comunidades, ¿no? También tiene que ver con la reconciliación entre Dios y la humanidad y Dios, la humanidad y la creación. Una misión sociológica, ¿sí? Una misión centrada en la sociedad. El Evangelio se trata de la inclusión y sobre todo el amor de Dios para todas las personas, ¿sí? Esto vemos un poco más en círculos progresistas, ¿sí? Se trata de amar a todos y punto final. Se trata de incluir, se trata de aceptar, porque lo que Dios quiere a final de cuentas es que construyamos juntos una sociedad más justa e igualitaria, ¿sí? Pero capaz a Dios le interesa mucho más que eso, ¿sí? Tenemos un extremo, el antropocéntrico, que es el individualismo puro, ¿sí? Dios me habla a mí, me quiere a mí, quiere cambiarme a mí, y este otro extremo, a Dios le interesa la sociedad, entonces de repente no importa tanto qué hago yo con mi vida, porque Dios está interesado más en algo mucho más grande que yo. Capaz esos son dos extremos que tampoco aciertan, ¿sí? Y luego, como sugería Sebastián, una misión cristocéntrica, ¿sí? Que entendamos que Jesús es motivo y motor de la misión, ¿sí? La misión existe para dar a conocer a Jesús, para que Jesús pueda hacer todo lo que Él quiere hacer en nosotros y en su iglesia. Existimos para participar de la vida de Dios, en la vida de Dios y continuar el ministerio de Jesús por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta vida en conjunto con la Trinidad, esta existencia que nos ayuda a participar de la misión. Oscar. Sí, me llama bastante la atención, lo estoy pensando desde una perspectiva pedagógica. Nosotros hablamos de transversalidad en la educación. ¿Cuál es la centralidad de un tema que vamos a enseñar y lo que está alrededor de ese tema? Cristo es nuestro centro, ¿verdad? Vamos a ser cristocéntricos, pero no dejamos de lado una sociedad que está perdida, pero no dejamos de lado al hombre que necesita de Dios y no dejamos de lado a la iglesia, ¿verdad? Que es la comunidad que hace conocer también a Dios o la misión de Dios. Entonces, no abandonamos, ¿verdad? Lo colateral, pero esa transversalidad, esa centralidad vendría a ser esa misión cristocéntrica, siendo iglesia, rescatando al hombre a ese hombre que está perdido en una sociedad. De esa manera lo veo, porque ¿qué soy yo sin una comunidad espiritual como individuo? No lo soy. ¿Qué soy yo si no salgo a la sociedad perdida?
hacer saber y dar a conocer la misión. Buenísimo, profe. Tal cual. Nos vemos tentados de abrazar lo que más nos llega, o más nos impacta, o lo que más nos duele, ¿no? Capaz me duele mi familia, entonces Dios vino para la familia, y hago ministerio de familia, y se me olvida la sociedad. O me interesa mucho el tema político, social, entonces me aboco a eso y descuido la familia, ¿no? O suelo ser una persona muy callada, introvertida y contemplativa. Me preocupa quién soy yo, me preocupa mi estado espiritual. Pero como decía Oscar, tenemos que rescatar todas estas piezas que son fundamentales para que Dios pueda hacer lo que realmente quiere hacer en nosotros, ¿no? Que evitemos ese reduccionismo de correr detrás de lo que más nos interesa y reconocer que realmente el llamado de Dios es mucho más grande y, y poderoso de lo que habíamos imaginado antes. Dios inició la misión y Jesús fue el misionero por excelencia, ¿sí? Dejó su tierra para ir a otra tierra, dejó su hogar celestial para poder morar entre nosotros. Y el Espíritu Santo hoy en día impulsa la misión de Dios sobre la tierra. Dios nos invita a colaborar con Él en su misión. Es una cosa impresionante, es una cosa emocionante. Yo no tengo el peso del mundo encima de mis hombros. O sea, Dios no me carga el mundo entero, ¿sí? Es de Dios la misión. Dios la comenzó y lo va a terminar, ¿sí? Pero me invita con gozo y alegría a colaborar con Él en su misión. Entonces, parte del Evangelio es entender eso, que el Evangelio me lleva a participar con Él en lo que está haciendo de redimir el mundo entero. Y como decía, necesitamos los unos a los otros para que juntos podamos entender y vivir la misión de Dios en su plenitud. ¿Sí? Hay personas que tienen más vocación para la sociedad, hay personas que tienen mucha vocación para las familias, hay personas que se preocupan por los individuos y todos nos necesitamos para recordarnos que la misión de Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Entonces debemos tener estas personas en nuestras vidas que nos recuerdan, che, importa lo que pasa en la sociedad, importan estos sectores más vulnerables, importan las familias, importan los niños, importan las mujeres, importan todas estas cosas que están pasando. Entonces, la genialidad del cuerpo de Cristo es que somos diferentes y nos sentimos interpelados por distintas cosas. Entonces, en vez de formar un gueto o una iglesia, un gueto teológico o una iglesia que parece un gueto, donde todos pensamos iguales, donde todos nos especializamos en lo mismo, esta es una iglesia para esto, esta es una iglesia, una teología para lo otro, que podamos entender que fuimos convocados a participar en la plena redención de toda la humanidad de la creación. Entonces, creo que nuestro trabajo no ha terminado. Y no necesitamos unos a otros para poder ayudarnos a ver todo esto. Jonathan. No, me parece fantástico todo esto que nos te estás compartiendo. Pensaba que en esto, ¿no? Que en cada mirada donde se reduce el Evangelio a un punto en específico, qué bueno es poder identificarlo para poder hacerlo toda la vez, ¿no? Como es toda la vez. Y pensaba también en qué importante, digamos, es entender, por ejemplo, mientras hablaba se me vino esta imagen del Cristo que llevamos nosotros y el Cristo que está en los otros. Y esta dinámica de ser parte de la Trinidad, ¿no? Como si entendemos al Cristo como el verbo y como la palabra, y si Dios crea a través de la palabra, ser parte de ese donde estamos todos y en Él nos movemos y en Él somos. Y pensando en eso, pensaba que cuando yo realmente encarno a Cristo, soy una buena noticia para esa persona. Y ahí somos como la reconciliación, ¿no? Ahí realmente estamos haciendo la reconciliación. Y a veces, o sea, yo siempre pienso en los grandes momentos de evangelización que vi,
y son de personas que están manifestando a Cristo, que están reflejando a Jesús. Y va mucho más allá, ¿no? Hasta de cómo poder decirlo, y ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Así que nada, pensar en eso, y nada, gracias, porque la verdad que todo el tiempo caemos en esas reducciones, ¿no? Como yo, o por lo menos yo soy muy del mambo de la sociedad. Me encanta, y me encanta un Cristo soberano de todo, y pienso, pero es entender que no hay que caer en esa reducción y que a la vez son todas a la vez, ¿no? Es increíble. Uno de los peligros de la sistematización del Evangelio es que llegamos a pensar que es algo muy complejo, o algo muy alejado de la experiencia de cada uno, o que necesitamos alguna preparación teológica bastante grosa para poder comunicarlo, ¿sí? Si se trata de un folleto, bueno, hay que aprenderlo. Si se trata de una serie de pasos, hay que memorizarlo. Pero la iglesia primitiva no tenía un programa evangelístico, no tenían una organización central misionera que escribía folletos, no había curso de correspondencia, no había un montón de cosas que hoy en día hay para facilitar el evangelismo. Sin embargo, eran personas que fueron impactadas por la obra de Jesús y simplemente y contaban lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces, de repente, es un poco lo que venimos charlando de la narrativa bíblica, ¿no? De poder decir, bueno, ¿sabes lo que Dios ha hecho por nosotros? Y luego ese testimonio personal, ¿sí? Que va a ser diferente para cada uno. Bueno, capaz yo me crié en la iglesia, pero entendí que si para que yo pueda llegar a ser como Jesús, tengo que negarme a mí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Porque quiero formar parte de un mundo que refleja la belleza y la bondad de Dios. Entonces no puedo andar odiando a mi prójimo, no puedo andar olvidando a aquellos que más necesitan de la comunidad cristiana. Entonces quiero formar parte de la redención de todo del mundo. Como puede ser un testimonio de, bueno, yo no conocía a Jesús hasta grande y viví de todo y ahora Jesús me mostró su gracia y me permite cambiar y vivir de una forma diferente para que yo también pueda sumar a lo que Dios está haciendo en el mundo. Entonces necesitamos los unos a los otros para corregir nuestros extremismos teológicos, para que podamos salir un poco de los guetos donde estamos. Entonces la pregunta del millón, ¿qué es? Después de 40 minutos, ¿qué es el Evangelio? Los escucho. ¿Qué es el Evangelio? Si no es todas estas cosas, o si todas estas cosas son apenas una parte, ¿qué es el Evangelio? Es una buena noticia. Bien. Muy bien. 1 Corintios 15, 3 al 6, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según la Escritura, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es interesante que dice Pablo que según las Escrituras. Si nosotros hacemos una lectura literalista por las Escrituras, no vamos a encontrar esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Pablo está haciendo una interpretación, está mostrando una hermenéutica que entiende que la historia de Dios que viene escribiéndose desde Génesis hasta ese momento, todo esto apunta a Jesús y culmina en Jesús, ¿sí? Entonces el Evangelio es según las Escrituras o según la narrativa que Dios viene contando desde el Génesis. Cuando Jesús está en camino con los 2 discípulos, al camino de Emaús, ellos están tristes porque el maestro, el Mesías, había sido crucificado, que había muerto, y Jesús dice, no, tranquilo, no es así. Entonces dice, comenzando con Moisés
y por todos los profetas Jesús les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Sí? Es interesante. Moisés y los profetas es una forma de decir todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Jesús pasó desde el Génesis hasta el último profeta hablando de cómo Dios iba a traer la salvación a través de él mismo. ¿Sí? Entonces, esto nos debería dar una pista, que el Evangelio de alguna forma es una historia, ¿sí? Es una noticia, es una historia, hay un trasfondo histórico, no es una filosofía que cayó del cielo, no fue un hombre asiático que contemplaba bajo la sombra de un árbol que se le ocurrió el secreto de la buena vida, sino es una historia que viene escribiéndose hace miles de años. Entonces, ¿se puede comunicar el Evangelio sin repasar toda la historia según las Escrituras? Yo diría que no. Creo que podemos decir algunas verdades, podemos apuntar hacia Jesús. Y obviamente no tenés que leer los 66 libros de la Biblia para entender el Evangelio, ¿no? Hay personas que con muy poco conocimiento bíblico han entendido cómo Dios ha movido cielo y tierra para estar con nosotros, para reconciliarnos con Él, para reconciliar consigo mismo la creación. Pero debemos tener cuidado con estas reducciones que no transitan por la historia, según las Escrituras. ¿Sí? Quiero contarles unas pequeñas anécdotas del mundo romano, ¿sí? Que creo que nos podría ayudar un poco a pensar el Evangelio. ¿A quiénes les encanta la historia del Imperio Romano? A mí me fascina. Yo no quisiera vivir en el Imperio Romano. Le preguntaron a una historiadora de Cambridge, ¿te gustaría volver a vivir en el Imperio Romano? Y dijo, no, ni a palo, muchas gracias. Estoy muy feliz leyendo la historia del Imperio Romano en latín desde mi casa en Inglaterra. Porque ser mujer en el Imperio Romano no era una cosa muy linda, digamos. ¿Sí? Pero la historia es impresionante. En este sentido nos va a ayudar un montón a entender qué es el Evangelio. ¿Sí? La palabra evangelio no es una palabra religiosa, o sea, no tenía un trasfondo religioso en el griego, más bien se utilizaba mucho en el discurso común y especialmente en el discurso político. ¿Sí? Una vez había un emperador llamado Julio César que fue asesinado y dos personas querían su puesto, ¿sí? Octavio y Marco Antonio. Entonces ellos comienzan a pelearse a ver quién se va a quedar con el imperio. Entonces tenemos dos facciones. Tenemos Team Octavio y Team Marco Antonio. ¿Sí? Y estas personas están disputando por el poder. La victoria de Octavio sería buenas noticias para su gente. ¿Sí? Para toda la gente que juró lealtad a Octavio, su victoria sería lo máximo, sería el Evangelio. ¿Sí? Serían buenas noticias. Para la gente que apoyaba a Marco Antonio, sería muy buena noticia que él ganase la batalla. Bueno, ¿cómo terminó todo? Octavio venció a Marco Antonio. ¿Sí? Marco Antonio después tuvo un exilio y luego de un tiempo murió. Entonces, los romanos mandaron heraldos o evangelistas, personas que anunciaban noticias a las grandes ciudades del imperio. ¿Y cuál era la buena noticia que anunciaron? Octavio será emperador de Roma. Bien, es una noticia, ¿sí? Ahora, la noticia, ¿qué es una noticia? Es un relato de algo que pasó, ¿sí? Si a mí me dicen, hoy hizo 32 grados en la Ciudad de México, y yo estoy viviendo en Buenos Aires, capaz no me afecta tanto, o no me interesa directamente. Pero si yo soy un esclavo o un ciudadano romano en el Imperio Romano y dicen, hay un nuevo emperador, me interesa saber. Me interesa especialmente si yo apoyé a Marco Antonio. Porque ¿quién se va a enterar que yo apoyaba a Marco Antonio? Octavio. Octavio y toda la administración que él va a colocar
sabrá que yo estaba en contra de él, estaba en contra de que él ganara. Entonces la noticia es algo pasó. Octavio será emperador, por lo tanto, debo cambiar de lealtad o morir. Debo hacer algo, ¿sí? Las noticias que nos interpelan nos dicen que algo tiene que cambiar y capaz algo debemos cambiar nosotros, ¿sí? Entonces la buena noticia es anunciada para que los ciudadanos del imperio puedan hacer cambios en su vida, ¿sí? Para que puedan comenzar a rendirle homenaje o tributo o pagar los impuestos al emperador que pronto va a tomar el poder. Entonces existe en las noticias, en este concepto, un entretiempo, ¿sí? El momento en que Octavio vence a Marco Antonio y el momento cuando será coronado emperador, ¿sí? Y en ese entretiempo es cuando la gente tiene que decidir cómo va a responder a la noticia, ¿sí? Si van a terminar apoyando a Octavio o no, o si van a correr el riesgo de ir en contra del emperador, ¿sí? Hay algo muy interesante en la historia. Herodes, quien era el rey de Judía en esa época, había apoyado ¿a quién? A Marco Antonio. Hizo una mala elección. Entonces, si él seguía apoyando a Marco Antonio, pero Octavio llega a ser emperador, ¿qué le va a pasar a Herodes? Lo van a sacar o lo van a matar mínimamente. Entonces Herodes se presentó ante el nuevo emperador y ¿qué hizo? Se arrepintió. Le dijo, yo apoyé a Marco Antonio. Yo le juré mi lealtad política, pero ahora en este momento me arrepiento. Me arrepiento de haberlo hecho. Ahora cambio de lealtad, juro mi lealtad a Octavio, el nuevo César romano, y me pongo a disposición del nuevo César para que por favor me deje continuar reinando en Palestina. ¿Sí? Que no me mate. Y cuando se fue ante el emperador, se sacó la corona, sus anillos, y fue humildemente arrastrándose por el piso ante el emperador porque quería caer o quedar con el favor del nuevo emperador. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco más cómo funcionan las buenas noticias o cómo funcionaban en el mundo antiguo, ¿sí? Algo ha sucedido. Gracias a esto, más adelante, gracias a eso, algo sucederá más adelante y ahora nada será igual. Así funcionan las noticias. Algo ha pasado, bueno, contámelo, ¿cuál es la noticia? Ahora, gracias a que esto pasó, gracias a que tengamos un nuevo emperador, o que haga mucho calor, o que venga un terremoto, lo que fuera, algo más va a suceder. Me voy a tener que cambiar de casa, me voy a tener que cambiar de lealtad, me voy a tener que arrepentir, o voy a tener que jurarle lealtad a otro emperador. Y ahora, gracias a eso, nada será igual. Así funcionan las buenas noticias, y así funcionaban en el mundo antiguo. Entonces, cuando pensamos en el Evangelio como buenas noticias, ¿cuál es la noticia? Jesús ha vencido el mal y la muerte en la cruz y es Rey y Salvador del mundo entero. Esa es la buena noticia de Jesucristo, ¿sí? Gracias a esto, algo sucederá más adelante. ¿Cuál es la noticia que va a suceder más adelante? Jesús volverá a juzgar a las naciones, ¿sí? Jesús viene otra vez. Y ahora estamos en el entretiempo en cuando nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a jurar lealtad, si al César o a Cristo el Señor. Entonces, ahora vemos lo problemático que es ver el Evangelio como buenos consejos, ¿sí? Yo trato de no dar consejos. A veces dicen que regalar libros no solicitados es como dar consejo no solicitado. Pero cuando damos consejos, ¿qué decimos a la gente?
che, te voy a decir algo, si lo querés lo tomás, si no lo dejás. Pero las noticias no funcionan así. Si yo digo a alguien, che, viene un huracán hacia la costa de Honduras y vos verás si me haces caso o no. O vos verás si buscas refugio o no. No, las noticias no funcionan así. Mira, pasa esto y si no haces algo, si no respondes, te va a ir mal. ¿Sí? Ahora, en primera instancia, el evangelio no debería ser malas noticias. Eso también es un error muy grande de los cristianos. Jesús ha vencido el mal y la muerte y ahora es rey y salvador del mundo entero, y si no lo mereces vas al infierno. No, eso no es el evangelio, ¿sí? El evangelio es que Dios está redimiendo a toda la humanidad y toda la creación y nos invita a formar parte de esa gran redención, de pasar de ser objetos de la ira de Dios o hijos de la ira de Dios, como dice Efesios, a ser colaboradores con Cristo, como dice Pablo. Eso es la buena noticia que Dios nos da. Entonces, de alguna forma tenemos que responder a estas buenas noticias. ¿Sí? ¿Cómo reaccionaron las primeras personas que escucharon el Evangelio en el día de Pentecostés? ¿Sí? Al tener su contexto histórico, al conocer el plan de Dios desde el principio, dice hecho que se sintieron profundamente conmovidos. Y ellos mismos dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Así respondemos a las noticias. Cuando a mí me dicen que hay cuarentena estricta en la Argentina, mi pregunta es, ¿qué hago? ¿O qué no puedo hacer? Mejor dicho. ¿A quién no puedo ver? ¿A dónde no puedo ir? ¿Sí? Así funcionan las noticias, no funcionan como consejos, no funcionan como lindos deseos. Cuando el Evangelio funciona como buena noticia, la respuesta natural es, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? El Evangelio, las buenas nuevas, no es el plan de salvación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El Evangelio no es cómo ser salvo. ¿Sí? No es una explicación, no es un folletito, no es una escalerita, no son 4 leyes. Eso no es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es la noticia que ahora Jesús, quien había muerto, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, es ahora Rey y Salvador del mundo entero. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que nos impacta, que nos interpela y que debemos comunicar los unos a los otros. Jesús es el Rey que preexistió junto con el Padre. ¿Sí? El Verbo era Dios y estaba con Dios. Se encarnó en Jesús de Nazaret. Anunció e inauguró el reino de Dios. Fue crucificado por nuestro pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ascendió a la diestra de Dios como Rey y Salvador y volverá como juez para consumar la nueva creación. Esa es la buena noticia. ¿Sí? Esto es una historia que comienza en el Génesis, ¿no? Y que termina con los últimos capítulos de Apocalipsis. Una hermosa historia de amor cósmico. Y el último punto que quería comentarles, luego quiero escucharlos, cuál ha sido su experiencia, qué les ha parecido. Una respuesta correcta al Evangelio, o sea, decir que sí al Evangelio, entender el Evangelio y responder bien, necesariamente lleva al discipulado, al seguimiento de Jesús. No hay otra respuesta válida, digamos. O sea, hay muchas respuestas. Hay personas que rechazan de entrada las buenas noticias, hay personas que no les interesan, hay personas que no creen, hay personas que les parece una cosa no tan interesante. Pero si hemos entendido, si recibimos a Jesús, si queremos formar parte de lo que Él está haciendo en el mundo, tenemos que seguirlo. No hay otra forma de decir que sí a Jesús. Ahora me callo, los quiero escuchar. ¿Qué piensan de todo esto?
Muy interesante, hermano. Muchas gracias por lo que nos has compartido. Fíjate que yo crecí en una congregación donde sí, efectivamente, nos introdujeron un folleto del plan de salvación. Y ahora que nos explicas que en realidad, pues, la historia que debe ser contada, pues tiene un principio, tiene un proceso, tiene un final, tiene el ABC, que es de nuestro Dios. Y no cabe duda que a través de tantos años hemos reducido mucho el evangelio a procedimientos, procesos, a patrones de pensamiento, patrones de conducta. Entonces yo recuerdo que nos decían, bueno, mira, pues, ¿qué debo hacer para ser salvo? Decíamos nosotros, bueno, pues tienes que obedecer, tienes que oír, creer, arrepentirse, confesarse, bautizar. Y luego de ahí ya no dices malas palabras, no tomas, no fumas, no vas a bailes, no celebras Navidad, no celebras Halloween y se acabó, ¿verdad? 5 puntos de adoración, cantamos, oramos, la cena, la ofrenda, la predicación, y la predicación más vale que sea corta porque si no, y luego después los anuncios y ya. Entonces, y así, o sea, patrones de ética a la hora de la vida cristiana. Entonces, a través de los años, eh, hemos hecho daño a mucha gente al no explicarles que la vida cristiana está centrada en realidad en Jesucristo, y tiene que haber una relación que va más allá de simplemente una palabra, de simplemente pues una estructura de pensamiento que queremos imponer. Y terminamos siendo muy legalistas, porque cuando la gente no piensa como yo, entonces tengo un problema serio con la gente. Entonces me aíslo de toda la gente hasta que yo no vea que la gente merece estar en mi círculo social, ¿no? Y yo recuerdo también a un evangelista, eh, que estaban en una de esas veces que van grupos a comunidades y predican el evangelio, el plan de salvación. Y recuerdo que aquella ocasión fueron a casa de una mujer y le dijo, vengo a traerle el evangelio, esto es lo que usted tiene que hacer, y si usted no se bautiza en este momento, usted se va a ir al infierno. Y si usted no quiere ir al infierno, déjeme explicarle cómo está la cuestión. Porque si usted no quiere retorcerse como placonete con sal en las llamas de azufre del infierno, obedezca y bautícese. Entonces la señora estaba tan aterrada, tan asustada, que dijo, yo no me quiero ir al infierno, ¿qué tengo que hacer? Vamos a la iglesia, ahí la bautizamos para que usted sea salva y no va al infierno. Pues vamos a la iglesia, y se fueron a la iglesia, la bautizaron y salió corriendo aterrada, y jamás la volvimos a ver. Entonces, aparte de querer pretender ser evangelistas, hemos sido terroristas, porque hemos amenazado a la gente: o te bautizas o te vas al infierno. Y hemos sido muy crueles en eso, ¿no? Así de que la verdad agradezco esta perspectiva, este panorama, porque sí nos abre los ojos, hermano, nos abre y sobre todo la mente, para que nosotros que somos predicadores, que comunicamos la verdad, pues en realidad comuniquemos la verdad en su plenitud. Y esa es la clave, de lo que más me ha encantado, que la vida cristiana, el seguir a Cristo, lleva una plenitud de por medio. Y eso es la motivación más grande. Así es de que ya hablé mucho, ¿verdad? Ok, that's it. Hermoso, muchas gracias. Oscar. Sí, Edgar, me recordó mi vida de los 12, a ver, 10 años que me bauticé, 10, 12 años, hasta mi juventud, que crecí así, así, y estaba en mi mente de esa manera, y estaba retrocediendo y al pensar ya de otra manera, saber que el Evangelio no era esos 5 pasos, y empezar a decirlo, empezar a expresarlo, empezar a querer cambiar la mente, el pensamiento de las personas, pues me trajo muchos problemas, muchas situaciones, pero ese es el reto más grande que tenemos, ¿verdad? El poder darlo a conocer, que no es solo eso, no es solo eso, sino que hay mucho más alrededor, que es toda una historia
que tiene un inicio, que tiene un desarrollo y que tiene un final trascendental para nosotros, y no solo puntos específicos de párese para tomar la comunión o arrodíllese para orar, etcétera. Y yo le decía a los alumnos, y ahí está, hay dos de ellos acá, y yo les decía, si ustedes después de 4 años, si ustedes después de 4 años, habiendo conocido, habiendo estudiado, habiendo analizado, habiendo pensado, que no solo es lo que tradicionalmente nos enseñaron, un dogma, una doctrina, un pensamiento, una ideología, salen pensando lo mismo, vinieron a nada. Y ese es el mayor reto que tenemos, incluso, y yo creo que Edgar, en sus tantos lugares que ha visitado, se ha podido dar cuenta de esto, que hay estudiantes que salen igual o peor de lo que entraron. Y eso, para mí, eso ha sido un reto. Desde mi juventud hasta este momento de mi vida, ha sido un reto el querer ir más allá, el querer abrir la mente a la persona, en darle a conocer que no solo es eso, sino que hay más, que es mucho más amplio, que es mucho más rico, que es mucho más esperanzador de lo que es mandar a una persona al infierno. Y gracias, Jonathan, por eso. Y ahora cada vez que yo leo la Biblia, la veo desde esa perspectiva, una amplitud y no una reducción de situaciones específicas. Gracias a Dios. Sebas. Bueno, para mí es un reto grandísimo, especialmente porque yo pienso en la primera comunidad de discípulos. Siempre me pone a reflexionar que ellos, cuando el apóstol Pedro predicó, pues inspirado por el Espíritu, y miles de personas se bautizaban, ellos se seguían congregando en el templo. O sea, ellos no generaron una ruptura abrupta con su entorno, sino que ellos empezaron a representar un cambio, pero dentro de el mundo en el que vivían. Entonces yo intento como apropiarme de esa historia, de esa narrativa, como que, ok, entonces no se trata de romper simplemente con la iglesia a la cual yo pertenezco y irme y abrir mi propio gueto. No, no, o sea, es aquí donde yo estoy, en la tradición en la que estoy, en la iglesia donde sirvo, empezar a hacer como esa levadura. Entonces, eso es un reto grandísimo, porque es como esa línea fina entre caminar y ser de donde soy, pero al tiempo traer algo nuevo y pues algo diferente. Entonces, nada más expresar que es un reto grandísimo y que nos, pues así como decía Jonathan, nos necesitamos los unos a los otros para resolver ese rompecabezas o ese reto, ¿no? De cómo generar cambios sin romper con lo que ya está. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Carlos. Hola, ¿cómo están todos? Ahorita reflexionando en la presentación, creo que hay una implicación muy, muy importante en que veamos el Evangelio así, es porque nuestra relación con Jesús vendría siendo una relación con un soberano, ¿no? Con un rey soberano. Más allá de que sea una relación con un terapeuta, o una relación con un médico, o una relación con un líder social, ver a Jesús como el rey del universo, el soberano, y a quien yo le debo obediencia, pleitesía, etcétera, ¿no? Me parece que el evangelio reduccionista, en cualquiera de sus formas, le ha quitado esa imagen de Jesús como rey, como el Mesías y como nuestro gran sumo sacerdote, ¿no? Totalmente, muchas gracias. Egli, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nada, quería compartir, era que una de las cosas que me llamó a reflexión fue la primera pregunta que diste digamos, análisis,
que era que qué cristianos o creyentes estás generando tu forma de predicar. Me hizo pensar muchísimo, debido a que a veces no nos damos cuenta de por qué, o sea, me vino fue como que con razón hay tantas personas apartadas, ¿no? O tantas personas que no, que a veces le damos un mensaje, están y son, digamos, fluctúan en base a la creencia que han tenido o al mensaje que han recibido. Y yo pensaba era eso, o sea, todo, de hecho, base de esa pregunta, ese interrogante fue que se puede extender el panorama a lo que Jonathan nos compartía, porque precisamente yo, o sea, últimamente, digamos, de 10 años para acá, uno ve como que la masa de cómo se han apartado tantas personas y personas que tú puedes decir, mira, este hermano es fiel, hace muchísimas cosas y tal. Y de repente, de la noche a la mañana, su fe flaquea y eso, y creo que también tiene que ver en base al mensaje que estamos dando. Entonces, y no solamente el mensaje que estamos dando, sino cómo está llegando ese mensaje. Me gustó porque es como una forma muy humilde que hay que reconocer de que no se trata, o sea, seguimos nosotros dejándonos a un lado y dándolo como que lo puro que es Jesús y su mensaje. Entonces, nada, me llevo eso porque ciertamente todo lo que el hombre toca tiene una consecuencia y crea la distorsión. Y a veces o sea, a veces no lo percibimos de ese modo. Entonces, nada, gracias por el mensaje y el compartir, Jonathan. Que tengan buenas noches. Gracias, Egli. Creo que una de las cosas más hermosas que podemos hacer cuando la gente se aparta o se aleja un poco de la familia es volver a predicar el Evangelio, ¿no? Volver a los fundamentos, volver a contar la historia de Jesús, tratar de conectar emocionalmente con esta persona, ¿no? Espiritualmente con esta persona y volver a contar lo que Jesús ha hecho. Entonces, cuando lo ponemos en contexto, lo que me hizo mi hermano que no me gustó comparado con lo que Jesús ha hecho, las cosas tomen otros valores, ¿no? Está muy bueno. Jonah, ¿vos querías decir algo? No, nada, agradecerte, como decían ahí todos los compañeros, evidentemente estas preguntas nos invitan a mirar desde otra óptica nuestra función como evangelistas, o en mi caso, que es lo que más hago. Bueno, todos lo hacemos, ¿no? Pero en mi caso que tengo como esa función específica desde la forma tradicional. Y nada, y pensaba que con todo esto que dijiste que realmente me hace sentir que es una gran noticia que Cristo, digamos, está reconciliando el mundo y que nosotros participamos junto con Él en esa reconciliación y que esa gran noticia lleva a una adoración. Y si esa adoración es del corazón, es como una liturgia en lo que Cristo está reconciliando todas las cosas. Y ojalá que podamos ser todos herramientas de bendición y transmitir un verdadero evangelio para que las personas puedan encontrar a Cristo. No tiene nada de eso. Totalmente. Creo que nos sentimos un poco tentados de construir ciertos límites, capaz como cercas o muros, sí, como ciertos límites que eh, nos ayudan a pensar y actuar de una forma diferente. Y lo que terminamos haciendo es diciendo que es así o no es, porque tenemos miedo de realmente confiar en Jesús o de realmente esperar que la persona pueda responder genuinamente a Jesús. ¿Sí? Queremos como hacerlo más sencillo, hacerlo más simple y confiamos, me parece, muy poco en el poder de Dios para orientar a las personas de repente o para que las personas puedan llegar a tener una relación con Él. Entonces, muchas veces decimos que hemos entendido el Evangelio si nos faltamos los domingos, pero capaz no es una medida real, ¿no? De nuestra espiritualidad. No es una medida real si Jesús está en el centro de nuestras vidas o no. O capaz decimos que si una persona sirve mucho,
es porque Jesús está en el centro de su vida, pero capaz también tengo otros ídolos por ahí que poco a poco van desplazando a Jesús. Entonces, darnos la oportunidad de entender la historia de Jesús como buena noticia, pero como también esa historia determina la ética cristiana, ¿sí? Cuando pensamos en la ética cristiana, bueno, ¿cómo responde el pueblo de Jesús a ciertos desafíos de la ética, tratando de ser un pueblo que colabora con la reconciliación de todas las cosas? ¿Sí? Como en consecuencia con la gran historia de la salvación que viene contándose desde el Génesis hasta ahora, ¿cómo debería responder el pueblo de Dios? Bueno, siendo como Dios, la santidad, diciendo siempre la verdad, reflejando la bondad, la belleza de Dios, perdonando los unos a los otros. Porque si volvemos con una actitud legalista, no, vos tenés que perdonar porque sos cristiano, sin tomar en cuenta la gran historia de la cual formamos parte, llega a ser una carga más que un camino de liberación, ¿sí? Llega a ser más una imposición porque sí, porque es lo correcto, que Jesús está contando con vos para que vos seas un reflejo de su amor a tu hermano, perdonarlo. Sí, es muy diferente. Entonces, como si podemos ubicar el Evangelio dentro de esta narrativa, podemos descubrir que nosotros también formamos parte de esta gran narrativa y actuar en consecuencia con ella. Para mí es una de las cosas más hermosas de volver a descubrir la historia de Jesús, que yo formo parte de ella y me ayuda a tomar decisiones, ¿no? No solamente tengo ganas de hacer tal y tal cosa, déjame ver si me permite la Biblia, ¿no? Sino que, bueno, voy razonando según el consejo de Dios y voy entendiendo cómo Dios quiere que yo colabore con Él en su misión. Entonces, no me conviene tal cosa. No me conviene esta otra cosa, me conviene buscar más de Jesús, amar más, ser más compasivo, perdonar más, reflejar la bondad y la belleza de Dios a aquello que me rodea. ¿Algún comentario más antes de terminar esta noche? Otra cosa que me enseñaron, hermano, al principio, como consecuencia del plan de salvación, es ir a la iglesia, asistir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y a través del tiempo, dentro de esa plenitud de cristianismo de la que tú hablas, he aprendido que y yo lo predico, yo siempre digo, la asistencia a los servicios es la expresión más simple de verdadero cristianismo. En vez de reducir la vida cristiana a un simple momento de cierto día específico venir a adorar, y no estoy diciendo que no sea importante adorar, por supuesto que hay que ir a adorar el primer día de la semana, claro que sí, pero va más allá de eso, ¿no? Porque la asistencia es la expresión más simple de verdadero cristianismo. Quiere decir que podemos ir por más, hay que crecer, hay que avanzar. Entonces, otra de las cosas que más me motivan a mí de esto del Evangelio no es simplemente presentar el Evangelio como el Evangelio que conocemos siempre, sino reflejar a Cristo a través de lo que somos, a través de lo que Él ha hecho y está haciendo. Muestra de amor, muestra de perdón y como decías ahorita, no es simplemente perdona porque ahí está en la Biblia y se acabó, o sea, no hay opción. No, hay que razonar, ¿no? Hay que llegar al corazón. Entonces, creo yo que nos debemos a nosotros mismos una relación más profunda con la historia, la gran historia contada, para nosotros mismos primero y luego la ganancia vendrá para los demás. Hace un tiempo fuimos a ayudar a una familia que pues llegó de visitante a la iglesia donde sirvo y fuimos a llevarles, pues a agradecerles porque nos acompañaron. Nos dimos cuenta que no tenían absolutamente nada, y aún así nos ofrecieron de comer y tomamos café y bueno, fue un momento muy hermoso. Después de eso reunimos a un grupo de personas, juntamos muebles y juntamos cosas y fuimos y les llevamos
Y ellos nos dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, que nosotros no merecemos esto. Y le explicamos, no fuimos a explicarle, A, B, C, D del Evangelio. No, lo hacemos porque ese es el amor de Dios que nos ha enseñado para dar. Esto es Dios a través de lo que, y con toda la humildad, ¿no? Te lo digo, o sea, les dijimos, esa es la forma en la que Dios trabaja, es la forma en la que Dios quiere llegar a tu vida, que te des cuenta de que sí le interesas. Y a veces nos usa para poderte bendecir y te bendecimos porque Él ya nos ha bendecido a nosotros. Y se quedaron impresionados, su vida cambió drásticamente a raíz de eso. Y les dijimos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, si algún día ustedes llegan a ver a alguien que está en necesidad, ayúdenle. Es porque el amor de Dios tiene que continuar, ¿verdad? Entonces, gracias hermano, gracias por ayudarnos a ampliar el panorama de este tema tan hermoso que es la historia gran contada. Qué lindo, mi hermano. Muchas gracias por compartir. Y muchas gracias a ustedes por participar en las tertulias, a pesar de que yo pueda organizar algo o compartir alguna idea, yo siempre aprendo mucho con ustedes y lo agradezco un montón. Que Dios le bendiga.